Aquí la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México. La primer cultura es esta, donde estamos así junto, que fue la donde vivían los tlatelolcas, que fueron de los primeros fundadores que hubo en la Ciudad de México. Todo eso es como una ciudad antigua, donde se mercadeaba, era la ciudad del mercado, de los negocios, de la gente que venía a comprar en aquel tiempo, las tribus. Se hacía el mercado hasta de esclavos de la época, ¿no? De todo ese. Esta es una ciudad en la que se inició prácticamente la Ciudad de México. Aquí Tlatelolco fue una de las primeras donde se plantó la gente para sobrevivir. Y esta es la Plaza de las Tres Culturas. Entonces son tres culturas porque esta es la cultura antigua. Esta de la ciudad que estamos viendo, ciudad antigua, tiene más de 1000 años o algunos años, ¿verdad? Más. Y la segunda cultura es cuando se hizo esa iglesia, que fue en el siglo XV. Esa iglesia tiene desde el siglo XV que se construyó. Y pues la cultura actual, que es el edificio que está allí, donde actualmente es un museo, la época moderna. Y pues ya está rodeado aquí de departamentos, de edificios. Fue realmente esto donde fue la matanza del 68, cuando los estudiantes se quisieron rebelar contra algunas disposiciones del gobierno, y los estudiantes de la UNAM vinieron a manifestarse en esta plaza. Y como iba a ser los Juegos Olímpicos, el gobierno no quería represiones, no quería que los periódicos a nivel mundial hubiera escándalo y se denigrara la ciudad. Entonces los mandó reprimir, los mandó, metieron tanques de guerra aquí. Y pues precisamente aquí en toda esta plaza, que es la Plaza de las Tres Culturas, es donde fue todo ese matanza. Y en ese edificio, que es el edificio Chihuahua, fue donde se refugiaron muchos tratando de huir de los soldados y de los tanques de guerra en el 68. Y fue cuando también ahí dentro de los departamentos mataron a mucha gente. Se metieron por la fuerza, mataron a mucha gente. Incluso este edificio también tiene muchos balazos todavía que están por ahí marcados. Pero así fue. Aquí hubo más de 3000, se supone que hubo más de 3000 muertos, cuando el gobierno solo reportó 600 o 500 difuntos. Y al día siguiente no se escuchó nada. Después de esa matanza no hubo periodicazos, no hubo noticias, no hubo nada, porque venían los Juegos Olímpicos y no querían que esto se supiera. Y aquí hicieron un monumento que está dedicado a varios de los muchos que mataron en ese entonces, varios estudiantes que tenían entre 17 y 21 años. Y aquí fue. Entonces, la importancia que tuvo esto es que nunca se supo quiénes eran, ni a muchos ni siquiera los localizaron. Y al día siguiente amaneció la plaza barrida, como lo dice allí. Al día siguiente nadie, la plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. En la televisión, en la radio, en el cine no hubo ningún cambio en el programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio. En el banquete, pues prosiguió el banquete. Rosario Castellanos, Memorial de Tlatelolco, Plaza de las Tres Culturas, 2 de octubre de 1993.
Esta es la famosa plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Y aquí está la iglesia a un costado, la iglesia que se construyó en el año de en el siglo XV, que es una de las más antiguas que tiene aquí la Ciudad de México. Entonces por eso se le ha llamado aquí la Plaza de las Tres Culturas. Y algo muy importante, que cuando López Obrador era opositor de gobierno en ese tiempo, esta era su plaza, donde hacía sus mítines. Aquí era donde él hacía donde están todos esos monumentos, esas astas bandera. Allí era su templete y aquí hacía sus mítines López Obrador, el presidente actual. Para acá está bueno, entonces, ¿por qué las Tres Culturas? Porque esta es la cultura más antigua, la ciudad del comercio, la ciudad de las ventas, de los negocios, de los antiguos pobladores que eran los tlatelolcas, los primeros en haber fundado aquí México, los primeros tribus indígenas nativos de aquí, era en esta ciudad. Y luego, esta fue una cultura, fue la más antigua. Aquí se ve toda la ciudad antigua. Y luego, para este lado, todavía continúa. Para este lado tenemos todavía varios vestigios de esto. Y la Edad Media, la época media, es la segunda cultura, que es donde se hizo esta iglesia. La segunda. Y la tercera es la moderna, que es de aquel edificio donde ahorita es un museo, que presentan obras, hay teatro, hay incluso tienen escuela, tienen pues muchas cosas en este edificio que está ahí al lado. Entonces pues ya se llaman las Tres Culturas. 1, 2, 3. Y aquí está la iglesia. Aquí está la entrada de la iglesia, que es como un seminario donde pues, se supone que hay sacerdotes, como en una escuela. Aquí es un seminario que se le llama. Ahorita parece que hay misa, vamos a entrar muy discretamente, ya no vamos a hablar, para conocer la iglesia por dentro. Esta es la iglesia. Aquí está la iglesia. Aquí estamos. La gente. Como vemos, está muy antigua. Aquí está. Sí, parece que hay una misa. Luego aquí está. Para arriba. Vamos a ver. Canto número 2, por Son favor. niños. Aquí ya estamos. Mejor nos regresamos. Mucha arte. Reine Jesús por siempre, reina en su corazón. Aquí está la salida. Están recibiendo una velita cada quien. Nos vamos hacia la salida. Acá salimos. Aquí estamos saliendo ya.
por la otra puerta. Hay otros edificios. Y aquí termina nuestro video. Gracias, nos vemos en la próxima. Buenas tardes.